El doctor José Manuel Ibarra nos va a presentar una breve semblanza del doctor Ángel Díaz Barriga. Así que les doy la palabra para iniciar sus trabajos. Buenos días. Es un honor para la escuela recibir a uno de los pedagogos mexicanos más conocidos y reconocidos a nivel, pues, no solamente del país, sino pues, de América Latina, por decirlo lo menos. Agradecemos la presencia del doctor. Me voy a permitir leer una parte mínima de lo que sería su experiencia y su trayectoria profesional. El doctor Ángel Díaz Barriga es doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó a la UNAM en 1975 y actualmente es investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, así como profesor en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras. Egresó de la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila. Fue director del Centro de Estudios sobre la Universidad, el CESU, entre 1995 y 2003. O ISUE. Actualmente es coordinador académico del posgrado en educación. Ha trabajado como profesor invitado en diversas universidades mexicanas y del extranjero. De algunas de ellas ha recibido el doctorado honoris causa, por cierto. A partir de 1987 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, donde tiene el nivel 3. Su trabajo académico ha sido objeto de varios reconocimientos, entre los que se encuentra el otorgamiento del doctorado honoris causa por 6 instituciones: la Universidad Nacional Lomas de Zamora, Argentina, en 2008, la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Universidad de Colima en 2010, la Universidad Autónoma de Baja California en 2011, la Universidad Autónoma de Querétaro en 2013 y la Universidad de Buenos Aires en 2017. Se le otorgó el premio Anúñez 2009 en la categoría de aportaciones académicas a la educación superior, y en 2011 el Consejo Mexicano de Investigación Educativa le concedió el premio Pablo Latartí en reconocimiento a su papel en la investigación educativa. Sus principales aportaciones en el campo de la investigación se ubican en 3 ámbitos: la didáctica, el currículo y la evaluación educativa. Sus últimas publicaciones son Docencia y Evaluación, la Reforma 2013 y La Interpretación, un reto en la investigación educativa, que publicó la Universidad Autónoma de Tlaxcala en el 2017. Tenemos un aplauso al doctor y vamos a iniciar. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder estar con ustedes hoy para trabajar o para acercarme a trabajar este tema. No fácil por la cantidad de elementos que contiene. Sin embargo, la denominé una expresión de una política cultural para seguir el pensamiento de un experto curricular inglés que prácticamente no es trabajado en nuestro medio, Ivor Goodson. Y en ese sentido, lo que trato es de ver qué dimensiones se pueden observar en el proyecto curricular y en la estructura hasta ahorita que el proyecto curricular propone para los planes de estudio, dado que no tenemos acceso a otra información en este momento. Es muy paradójico, porque los que sí tienen acceso a la información de cómo se está concibiendo el currículo de educación secundaria son las editoriales. Hay un trabajo muy cercano entre expertos,
autores de las editoriales y autoridades educativas para ir viendo cómo se construyen los libros de texto de lo que va a ser esta propuesta curricular que iniciaré en principio en primero de secundaria, en el caso de la secundaria en agosto de este año. Se entiende que también iniciaría en preescolar y en primero de primaria. No se habla nada del bachillerato porque hasta donde tengo entendido los cambios en el bachillerato son bastante menores, de acuerdo al marco común del bachillerato que se elaboró desde 2011. Lo que planteo como objetivo, como orientación general de este trabajo es analizar el proyecto educativo particular de la escuela secundaria como expresión de una política cultural. ¿Y qué es lo que Goodson trata de definir como política cultural? Si gustan, puedo dejar el PowerPoint en versión PDF para que ustedes puedan tener acceso al mismo. Yo aclararía alguna nota biográfica del autor que voy a tomar como referencia, Ivor Goodson. Ustedes ven que es una persona mayor, pero Ivor Goodson lo que plantea es que él vivía en las afueras de Inglaterra, en las afueras de Londres, y que vivía en una zona de trabajadores, y tenía que trasladarse por medios públicos hacia la escuela. Y de alguna manera lo que él va reflexionando, lo que él plantea como el origen de su pensamiento, es ir viendo cómo los contenidos de la escuela no eran significativos para ese grupo de estudiantes que venía de un sector de trabajo, de un sector de padres trabajadores. Y a partir de ahí, él empieza a trabajar esta idea de que en el campo del currículum fundamentalmente se construyen conceptos y valores de lo que podríamos denominar en general las clases medias educadas, las clases medias comunes, pero que para los otros grupos sociales estos propuestas curriculares, estos contenidos curriculares quedan muy lejanos. Y esa es un poco la idea que él busca reconstruir en todo su planteamiento. Lo que quise aquí, de alguna forma también hacer en la presentación, es decir, probablemente el libro de la izquierda, que dice historia del currículum, no sé hasta dónde lo alcanzan a visualizar el título, sea un título que ya difícilmente se consigue en el mercado, quizás se consigue en libros viejos. Por algún problema interno de la editorial, este libro ya no está en el mercado. Los otros dos sí se encuentran en el mercado, además de una suficiente producción de artículos, que es un poco en lo que me estoy basando para hacer la presentación. ¿En qué consiste la visión reconceptualista de Ivor Goodson para tomarla como referencia? Ivor Goodson dice que para entender un proyecto curricular necesitaríamos entender la historia de las disciplinas. Y aquí yo pienso que en el caso mexicano nos queda una tarea muy grande, de veras, en las escuelas normales, en el propio trabajo que se haga los profesores, para ir reconformando qué ha pasado, por ejemplo, con la enseñanza de las matemáticas en la conformación de México, podríamos decir de México posrevolucionario, o podríamos decir de México posera neoliberal, no importaría, pero cómo han ido evolucionando los contenidos en matemáticas. Yo, por ejemplo, con algunos compañeros de historia, no voy a poder hacer una disección histórica como la que ellos harían del plan de estudios, pero a mí me llamó la atención un aprendizaje esperado para la secundaria en Historia de México, que me hizo brincar. O sea, el aprendizaje esperado más o menos dice así: el estudiante analizará o valorará el papel que tuvo el partido hegemónico en la conformación de las instituciones del país y en la consolidación del Estado. Entonces uno dice, no hay ideología ahí, porque no hay una ideología extrema en un planteamiento de este tipo, en algo que nos ofrecen que va a ser mucho más abierto.
¿Para qué serviría el pensamiento de Woodson? El pensamiento de Woodson precisamente serviría para decir, a ver, cómo ciertos grupos sociales han ido construyendo conceptos y los han ido incorporando al currículum. Y cómo el currículum ha ido dando cuenta de ello. La parte sociológica tiene que ver con eso, precisamente con los intereses de qué sectores de la sociedad están representados en los contenidos del currículum. Y por último, la parte filosófica muy clara en el proyecto curricular, que hoy le llaman modelo educativo, yo pienso que está afincada en dos pies. Un pie que ellos llaman humanismo, que vamos a ver hasta dónde es posible poderlo llevar a cabo, y otro pie puesto en un eficientismo o en un pragmatismo. Entonces, sí, usted tiene autonomía, usted tiene flexibilidad, usted tiene que trabajar con enfoques centrados en el aprendizaje. Ahora no vamos a fijar contenidos, lo que pasa que me parece escandalosa. Ahora no vamos a fijar contenidos, pero ¿sabe una cosita? El profesor es responsable de que todos sus alumnos logren los aprendizajes esperados. Entonces, por una parte aparece toda una especie de pensamiento de gran libertad, y por otra parte viene el apretón, donde usted es responsable de que todos, con independencia de su condición social, con independencia de su condición económica, logren los aprendizajes. Y entonces el pensamiento de Woodson plantea que se puede traducir en dos tipos de estrategias. ¿Cómo se materializan estas tres dimensiones que él trabaja en un proyecto curricular? ¿O cómo se materializan en el actuar de los docentes? Obviamente no voy a trabajar el actuar de los docentes porque es un currículum que está en la fase de estar pensado. No es un currículum que está en la fase de operar. Pero ambos elementos llevan a lo que Woodson denomina construcción social del currículum. Y entonces, utilizando conceptos de microfísica del poder, Woodson insiste mucho. Queremos entender el currículum, estudiemos la historia de cómo han evolucionado las distintas disciplinas al interior de un plan de estudios. Y habla de dos tipos de poderes. Un poder de arriba abajo, que es el que estamos viviendo en este momento. O sea, hay un grupo que ha diseñado el currículo, no necesariamente digo que ha diseñado con coherencia, porque cuando uno puede empezar a platicar con colegas que participaron en estos grupos, obviamente para que saliera algo de tal magnitud que incluya de preescolar a bachillerato, para que pudiera concluirse en tan poco tiempo, se requirió de recurrir a diversos grupos de personas. Y no necesariamente estos grupos de personas tienen coherencia ni siquiera al interior de una disciplina. Menos tienen coherencia, y ahorita voy a mostrar algunos casos, entre lo que se dice en una disciplina y lo que se dice en otra disciplina. Y eso es parte de lo que de alguna manera va a repercutir en cómo los docentes puedan interpretar este plan de estudio. Y lo que llama el poder localizado. El poder localizado es aquel que los docentes tenemos, que docentes y alumnos tenemos a la mano. ¿Y por qué lo tenemos a la mano? Porque sencillamente a nosotros nos dan un proyecto curricular, nos colocan frente a un grupo de estudiantes y es en ese momento en donde podemos decir, con este grupo de estudiantes se puede trabajar de esta forma, se pueden trabajar estos contenidos, se pueden aspirar a lograr este tipo de aprendizaje. Entonces, esto es una realidad curricular, aunque el proyecto modelo curricular parezca no reconocer. Entonces, Woodson en este sentido insiste que hay una visión ahistórica de las disciplinas escolares. Entonces, yo nada más quisiera, antes de esta idea de la visión histórica, decir una cosa. Hace aproximadamente 2-3 años, el gobierno finlandés declaró que para el año 2030 intentaría tener un plan de estudios de educación básica que no estuviera centrado en disciplinas. Pero ¿cuál es la diferencia con el gobierno mexicano o con la experiencia mexicana? Que el gobierno finlandés dice que voy a dar
13 años para ir armando una posibilidad en donde las disciplinas vayan disminuyendo y vayan apareciendo más un currículum por problemas. No sabemos si lo logre o no, pero ese es un poco un proyecto de mediano plazo. El gobierno mexicano nunca ha actuado así. El problema del gobierno mexicano es que los proyectos curriculares muchas veces son sexenales. Y lo vimos con la reforma 2006 en el caso de secundaria, con el acuerdo 571, creo que es, si no me equivoco, 592 de integración, y luego lo estamos viendo ahora con la rapidez casi de premio Nobel, con la que el gobierno mexicano presenta lo que llama el modelo educativo. Entonces, ya regresando a esto de Goodson, dice, no reconocemos la historia de las disciplinas, tenemos una carencia de estudios de historia de las disciplinas. Y yo pienso que aquí, ahora que están invitando a las escuelas normales a que recuperen, porque no es a que inicien, sino a que recuperen su papel en la investigación. ¿Y por qué quiero insistir en que no es que inicien? Porque el pensamiento pedagógico mexicano de los años 40 y 60 del siglo pasado salió y se fundó en las escuelas normales. Y yo pienso que en algún momento, si se perdió, es momento de volver a recuperar esa dinámica. Y creo que aquí había temas para las escuelas normales que pudieran trabajar. Esta parte probablemente influye más en la práctica. Goodson dice, los docentes interpretan, reconstruyen, adaptan e incluso pueden mostrar acciones de resistencia frente a un proyecto curricular. Pero en el momento en que el proyecto curricular nos dice que nosotros somos responsables de los aprendizajes, de lograr los aprendizajes esperados, Goodson diría, en este sentido, desprofesionalizan y deshabilitan el quehacer docente. Y ustedes lo están viendo, probablemente a algunos les toque, hará unos 15 días, 3 semanas, el secretario de Educación informó que se repartirían cuadernillos en algunas secundarias donde los estudiantes presentarían la prueba PISA, con la finalidad de preparar, entrenar a los alumnos en la prueba PISA, con la finalidad de que el puntaje sea un poquito mayor. ¿Qué es lo que importa? ¿Importan los procesos de aprendizaje de los alumnos o importan los puntajes que los alumnos den en una prueba? Y en ese sentido es donde se desprofesionaliza el trabajo docente, porque el docente no está pensando en lo que debiera pensar, que es cómo trabajo con mis estudiantes, y tiene que pensar cómo hago que mis estudiantes incrementen el puntaje. El sábado de la semana pasada tuve la oportunidad de entrevistar un profesor que presentó la evaluación de desempeño 2017. Y entre otras cosas en la plática que tuvimos, yo le decía, ¿te recuerdas algunas preguntas que aparecieron en el examen? Y ahorita recuerdo una que me llamó mucho la atención. Más o menos la pregunta dice así: el siguiente indicador, menciona el indicador, ¿a qué perfil del documento, perfil y parámetros de desempeño corresponde? Entonces yo hice una pregunta que me surgió así: ¿a poco te aprendiste todos los perfiles, los parámetros y los indicadores? Dice, por supuesto que sí. Yo sabía que eso iba a ser la forma como me iban a examinar, porque me evaluaron. Pero la reflexión que me hago, más allá de la burda memorización que esto implica, no por parte del profesor, por parte del profesor es una estrategia de sobrevivencia, sino por parte de la autoridad educativa que acepta este tipo de instrumentos, es hasta dónde no se está desprofesionalizando el trabajo docente cuando yo, para pasar el examen de evaluación del desempeño, y fíjense que utilicé las mismas frases de los alumnos, pasar el examen, yo lo que tengo que hacer es preguntarme, la profesora me decía con mucho tino, me decía, para preparar esto, yo tenía que tener claro en la mente qué querían que yo respondiera, qué estaban buscando que yo respondiera. Y en función de lo que buscaban que yo respondiera, hice mi preparación. O sea, yo pienso que ahí es donde estamos viendo cómo este tipo de acciones va hacia la desprofesionalización.
Y por otro lado, los estudiantes, dice el Gusto, aceptan o rechazan el contenido de acuerdo a si se acepta o no se acepta su cultura. Y en ese sentido se colocan en el lugar de me o no me interesa, puedo, no puedo, se relaciona o no se relaciona con lo que yo necesito. Y este es el fondo del problema, porque nuestra tarea, sobre todo cuando hablan de crear ambientes de aprendizaje, de crear situaciones de aprendizaje, es buscar relacionar los contenidos que plantea el plan de estudios con condiciones de la vida de los estudiantes. Ya no me voy a retener en esta lámina, porque de alguna manera desde el principio pensé que la tendría que incorporar. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esto? Hablamos de un conjunto de documentos, demasiados documentos, demasiadas páginas. Yo lo que digo es, si el INE piensa evaluar a los docentes con todo este paquete, ya nos dio una tarea de memorización enorme. Es una tarea de memorización brutal. Solamente el documento aprendizajes clave tiene cerca de 800 páginas. El documento modelo educativo anda sobre cerca de 300 páginas. Digo, para ir colocando en dimensión las irracionalidades que empiezan a aparecer en toda esta cuestión. Probablemente esto lo vieron ayer con Carlos. No lo voy a repetir, pero lo que yo quiero enunciar es ¿con cuántos alumnos trabaja habitualmente un profesor de secundaria? ¿Cuántos son? 40 pero por grupo, o 50 pero por grupo, o 60 pero por grupo. O sea, en realidad está trabajando con 150, 250 o más estudiantes a la semana. 400 estudiantes a la semana. ¿Sí? Entonces, estos principios, si yo me pongo en el plano pedagógico como pedagogo a estudiarlos, yo digo, ay, qué bonitos, están muy bien formulados. O sea, si tuviera que palomear, cada uno de ellos merecería una paloma. El estudiante es centro del aprendizaje, nada más que ahora nos piden que se desarrolle plenamente y además que sea feliz. Algo muy sencillito cuando se tienen 250 o cuando se tienen 400. ¿Sí? Nos piden apoyarnos en sus conocimientos, acompañarnos creándole un ambiente intelectual propicio, conocer sus intereses, estimular su motivación intrínseca. No los voy a leer, ya ahí están. Los hizo alguien, estos principios pedagógicos, los hizo alguien que ha estado al frente de grupos de estudiantes de secundaria. A mí me queda claro que como declaración ideal, como declaración modelística, están para decir adelante, adelante. ¿Dónde está el problema? Que como no dice el cómo, el problema del cómo es de ustedes. El problema del cómo es de los profesores. Y si no logran el cómo, por ejemplo, si no logran que sean felices, pues serán malos profesores. En lo que se infiere de esto. Ahora, no solamente nos colocaron estos principios pedagógicos, también nos colocaron orientaciones curriculares. Entonces, flexibilidad, autonomía, trabajo por problemas, ya venían haciendo trabajo por problemas. Ya venía un avance de trabajo por problemas, no a la memorización. A mí me llaman, ¿saben qué? Mucho la atención esto, porque nada más, desde 1887, pienso, que empezó el movimiento Escuela Activa, nada más desde ese año está el tema no a la memorización. Aunque la memoria yo pienso que tiene un papel importante. Si yo no tuviera memoria, yo no podría regresar a mi casa. Tan sencillo como eso. Sí, algo muy simple. No podría regresar a donde vivo. No podría hacer 1000 cosas de las que hago todos los días. Lavarme los dientes sería un problema porque no recordaría dónde tengo los utensilios para lavarme los dientes. O sea, hay una especie de satanización a la memorización y satanización a la parte académica de la memorización, porque todos sabemos qué van a hacer con un estudiante que no domine la tabla de elementos químicos.
Van a pedirle que cada rato regrese a su hojita para ver los valores de los elementos químicos. O sea, hay una idea de que la memorización en sí misma es inadecuada. Yo pienso, todo memorizado es absurdo. O sea, hacer memorizar el documento, perfil, parámetros, indicadores es un absurdo. A mí me parece que sí. Pero memorizar elementos que me ayudan al desarrollo del pensamiento, yo pienso que es necesario, que es indispensable. Aprender a aprender, el alumno al centro, trabajo colaborativo, autorregulación del aprendizaje. Perfecto. Todo eso igual, si me dijeran, ¿lo calificarías con palomita? Le ponemos palomita a cada uno de esos orientaciones curriculares. ¿Pero qué implica? Implica reducir contenidos. Y demanda modificar el sistema de exámenes a gran escala. La prueba planea y la prueba examen, que son las pruebas que en este momento afectan el trabajo de la escuela secundaria. Y entonces los docentes estamos en una encrucijada, si ustedes buscan, entre, por una parte nos dicen, vamos a tomar los principios más actuales del debate pedagógico. Vamos a acomodarnos en ellos. Pero por otra parte, te voy a poner un sistema de examinación, fíjense que no dije evaluación con toda intención, te voy a poner un sistema de examinación donde si los estudiantes no dan la medida adecuada, voy a decirle a la sociedad que tú, docente, no estás cumpliendo con tu trabajo. O sea, ahí estamos en una encrucijada tremenda en el trabajo, y entonces vamos a ver que hay docentes que han desarrollado miles de estrategias para eso. Por ejemplo, una estrategia es decir, va a venir la prueba planea, así es que 3 semanas antes de la prueba planea, vamos a ensayar cómo se responden preguntas similares a la de la prueba planea para que salgan bien en la prueba. No me importa si aprenden o no. ¿Saben qué me importa? Que entiendan la lógica de la prueba y que entiendan cómo se responde una pregunta de este tipo y que tengan instrumentos intelectuales que les permitan descartar respuestas que no son respuestas o que no son aceptadas. Entonces, ahí estamos en un problema. La imagen está tomada del modelo, puse páginas 109 y 111 para que no me vayan a acusar de que les estoy inventando. Ustedes ven que el modelo, cuando se presenta la imagen, me refiero a la imagen de la parte derecha, está dividido en 3 elementos que están en situación de tercios. O sea, un primer elemento es lo que llaman campo formativo, que es el de arriba. Un segundo elemento hacia la derecha, abajo, dice área de desarrollo personal. Campo formativo y área de desarrollo personal, si le quitamos lo de habilidades socioemocionales, ya existía en la escuela. Ahí no hay ninguna novedad. Ya existían, solamente nos hicieron una especie de recomposición. Lo de habilidades socioemocionales a mí me parece que merece un tratamiento aparte, porque habría que preguntarse, habilidades socioemocionales, ¿para qué? ¿Para el desarrollo de la persona o para que la persona pueda comportarse en una ciudadanía global que estoy esperando? Y veo la diferencia. Comportarse en una ciudadanía global, cuando yo voy a una tienda a adquirir algo, el dependiente no me puede tratar mal. Aunque yo diga cosas insolentes, el dependiente tiene que sonreír y decir, no señor, mire, nosotros estamos aquí para atenderlo, para su mayor garantía, etcétera, etcétera. No me puede decir lo que está sintiendo. Decirme lo que está sintiendo, yo lo consideraría como algo a no le importa. Si yo compré en esta tienda, me voy a la siguiente. O sea, esa es la habilidad socioemocional que desean desarrollar o que desarrollemos en los estudiantes. Yo no digo que el estudiante no deba aprender a comportarse. No pienso más que la adolescencia como una etapa particular en la vida del sujeto, debamos ayudarlo a que al mismo tiempo que sea capaz de expresar sus emociones, sus enojos y sus enfados, los exprese de tal forma que no ofenda a los demás. Me parece correcto. Sí, pero a mí me parece primero que no necesitábamos de un espacio curricular para ello. Porque eso o lo hago en todas las clases, en todo el tiempo,
o no lo logro. No es un problema de ahora cargárselo a las tutorías, que es un poco lo que están haciendo. Yo pienso que es un problema que la escuela tiene que asumir en su conjunto. Y viene lo tercero, autonomía curricular, es otro tercio. Pero autonomía curricular, en los hechos, no tiene espacio en la escuela, en la escuela real. O sea, autonomía curricular, ¿qué hicieron para autonomía curricular? Biología tenía 6 horas, ahora va a tener 4 horas. O sea, ahí está el espacio de autonomía curricular que se obtuvo. Se dice que se redujo el contenido, pero no se piensa en otra cosa. Comentando con una profesora de secundaria me decía, yo trabajo biología química, a mí en este momento me dan 4 grupos. Con 4 grupos tengo 24 horas y con eso tengo 250 alumnos, que es de donde saqué la lámina de 250, entendiendo que es una profesora que tiene 24 horas, que no tiene más horas. Sí, luego me dice, ahora, si voy a conservar mis 24 horas y me conservan las materias, entonces en vez de 4 grupos, me van a asignar 6, para poder conservar el número de horas que tengo. Luego, la otra cuestión que quisiera aquí, hablan de aprendizajes clave. Los aprendizajes clave, que se dice que esta es la gran novedad de nuestro modelo educativo, los aprendizajes clave. Los aprendizajes clave se formulan en términos de competencias. Nada más que como la reforma que se hizo, empezando con Fox en preescolar en 2004, y luego Calderón ya, bueno, Fox también hizo la de secundaria, y luego Calderón ya la de primaria y la de normales, de educación primaria y preescolar, porque la educación de la normal superior no ha sido tocada, no podían utilizar el término competencias. Y entonces, para no usar el término competencias, utilizaron el término aprendizajes clave, pero traducidos a aprendizajes clave. Logros de aprendizajes clave. Lo cual, si nos damos cuenta, si hacemos un análisis un poco más fino, es regresarnos a una especie de visión conductual disfrazada. O sea, pequeños comportamientos que tenemos que ir logrando en los estudiantes. Pero resulta que el documento de aprendizajes clave, en realidad, está muy vinculado con el concepto de competencia. Este es un libro que ya tampoco se encuentra en el mercado, solamente hubo una edición. La edición es de 2003. Es un concepto acuñado por la OCDE, las competencias clave para el bienestar personal, social y económico. Porque yo pienso que en la reestructuración curricular sí hay la percepción de formar un estudiante que participe activamente en la economía del país, que participe como trabajador en la economía del país. No voy a hacer un desglose más preciso de este documento. En internet se encuentra el proyecto de SECO. Lo que pasa es que yo no entiendo por qué en este caso, en internet, solamente se puede tener acceso al resumen, que son unas 12 hojas, y no se puede tener acceso al documento completo que tradujeron este grupo de especialistas en la Universidad de Granada, que es el documento completo que mandó a hacer la OCDE, y que de alguna manera es la base de lo que construyó para la prueba PISA. Ahorita no recuerdo cuál es el año original en que apareció el texto en inglés, pero la concordancia con la prueba PISA es importante. Y el otro documento, elaborado en el 2002, es este documento elaborado para la Unión Europea, para un grupo de especialistas de la Unión Europea, que se denomina competencias clave para la vida, un concepto de expansión dentro de la educación general obligatoria. Y aquí aparece este concepto de educación general obligatoria, que por primera vez apareció ya en el modelo educativo mexicano, pero que también empieza a hablar del tema competencias clave, competencias que se consideran indispensables para el desempeño satisfactorio en la sociedad, pensando que el joven se va a desarrollar en una sociedad de la información. Este documento sí se encuentra completamente abierto en internet.
¿Cómo nos modelan o modelizan el currículo? A mí la prensa me fascina. La prensa me fascina porque si ustedes la observan, está ingeniosamente construida. Está ingeniosamente construida. Tengo conocimiento disciplinario, interdisciplinario y conocimiento práctico. Tengo habilidades cognitivas y metacognitivas, habilidades sociales y emocionales, habilidades físicas y prácticas. Fíjense, quedaron como habilidades emocionales, no quedó como formación emocional. Y esa es una diferencia importante. Y luego tengo actitudes y valores, adaptabilidad, mente abierta, curiosidad, confianza, responsabilidad, gratitud, integridad, justicia, igualdad y equidad. Los dibujantes del modelo merecen un premio. Hicieron una trenza muy bonita. Porque en la trenza todo se va articulando hasta formar la competencia y expresarse en una acción. Si yo la veo así, yo me quedo asombrado y digo, como profesor de secundaria, qué lindo modelo para la educación secundaria están teniendo. Ahora, ¿realmente esto es viable llevarlo en sesiones de 50 minutos? ¿Esto es viable llevarlo cuando un profesor tiene que salir corriendo del 302 al 105? Porque son de las cosas donde este modelo no piensa en la escuela real, está pensando en una escuela modelada, abstracta, que no corresponde a lo que está pasando en nuestro contexto. El otro elemento, yo lo junté, son 2 páginas en el modelo. Aquí no tuve la posibilidad, o no me cuidé de colocar las páginas, son 2 páginas, pero eso se puede leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Yo lo quise hacer así por, primero, que queden claros los campos formativos en donde se va a formar el sujeto. Que quede clara la articulación, que para nosotros no es novedosa. El 597 ya la tenía hasta donde está, porque de donde está para adelante, que es esa franjita ahí después de secundaria, la articulación no se cumple tan bien. Por ejemplo, desarrollo socioemocional. Está en educación preescolar y primaria, claro. Ya en secundaria es tutoría y desarrollo socioemocional. Ya lo teníamos. Ya teníamos la tutoría. Pero cuando pasa a bachillerato, me llama mucho la atención. Desarrollo socioemocional es estética y literatura, filosofía y ética y lógica. Uno dice, discúlpenme señores, pero como que quedó muy mal armado el modelo, porque quedó ahí un pegoste que no alcanzamos a entender. Acá, la otra cosa que quiero resaltar es, si conservamos la idea de tercios curriculares, tenemos el primer tercio que ya no se cumple. El lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y exploración del mundo es casi el 50%. La otra parte, que no queda como un tercio, sino quedaría como probablemente un octavo, es artes, educación física y desarrollo socioemocional. Y lo que queda muy abierto, casi como un cuarto, es autonomía curricular. ¿Realmente las escuelas secundarias están en condiciones de abrir el espacio de autonomía curricular? Yo digo que no. Yo digo que ahí nos están tomando el pelo de una manera muy fácil. No la debía de presentar, porque esta es de educación primaria, pero sí la quiero presentar para ir viendo las contradicciones, sobre todo de los tercios que yo decía. Ese 20 que yo escribí abajo con un morado no viene en la página, pero yo lo quise escribir nada más para que se viera de qué estábamos hablando, porque se está hablando de horas semanales. Entonces, en la primaria regular son 20 horas semanales, de las cuales solamente media hora está para desarrollo socioemocional. Claro, en media hora no lo voy a hacer, en realidad lo tendría que hacer en todas las clases de la educación primaria.
Pero si ustedes ven, cuando abren la parte de autonomía curricular, sencillamente prefirieron colocar la expresión variable. O sea, es una autonomía curricular, podríamos decir, relativa. Todo lo demás está bastante bien formulado, digamos. 8 horas de lengua materna, 2,5 horas de inglés, 5 horas de matemáticas, etc. La secundaria no se libra de eso. O sea, la educación secundaria, bueno, ya no me alcanzó a hacerlo porque creo que no lo puse en la lámina, nada más me fijé. Resulta que el alumno de sexto de primaria llevaría más asignaturas que el alumno de primaria y secundaria. O sea, en este modelo el alumno de sexto de primaria llevaría historia, geografía, y alguna otra materia en sexto de primaria, que yo contando las materias, viendo las que lleva el alumno de secundaria, yo digo, en sexto de primaria hay un reclamo curricular enorme, sin poner autonomía curricular, o sea, sin pensar que hay un espacio de autonomía curricular. Aquí ya la autonomía curricular quedó en su mínima expresión. Ya lo de un tercio desapareció. Pero vamos viendo cómo están ya las materias habitualmente establecidas. Lo que me llama mucho la atención en esta estructura curricular sugerida es por qué el viernes ponen puro inglés. O sea, lengua materna, matemáticas, y luego viene todo en inglés. Como el miércoles, por ejemplo, está geografía y geografía. Me estoy refiriendo a primero de secundaria en el proyecto sugerido. Lo tomaré como sugerencia. Pero ciertamente que lo que es educación socioemocional o tutoría queda en una parte como estaba en el plan de estudio. Y lo de autonomía curricular, realmente, quizá la mejor salida que pueda dar la escuela sea regresar las horas que se quitaron de materias que tienen que trabajarse como biología o matemática o química, etcétera, a las que fueron reduciendo el número de horas. Este es el de no, creo que apliqué mal el punto. Ya dice por disculpen. No, este es el de secundaria completa, pero yo no sé por qué en secundaria, no lo tengo claro, eso debo decirlo, esta me llamó la atención, no tengo por qué claro, hablan de jornada regular y jornada de tiempo completo. Y entonces plantean que en algunas escuelas secundarias son 1.800 horas y en las escuelas de jornada regular son 1.400 horas. Lo que yo quería marcar en esta lámina es las horas que aumentan en la jornada que llaman de tiempo completo, ¿en qué las aumentan? Si ustedes observan, se pasa de 160 horas, lo que tienen en autonomía curricular, a 560. O sea, casi se triplican el número de horas de autonomía curricular en las escuelas de tiempo completo. De jornada completa, perdón, no tiempo completo, se llama. No sé cuántas sean, no tuve la curiosidad de poder buscar cuántas escuelas secundarias sean, pero de todas formas, por lo menos podemos ver que esto lo pensaron muy idealizado frente a una realidad que camina hacia otro lado. Ahora, si paso a la estructura de programas, porque finalmente los profesores podemos, los que nos encargamos de distribuir horarios, nos importan las láminas anteriores. Los profesores, lo que nos importa es ¿y cómo programo mi curso? ¿Cómo hago mi programación didáctica? Y entonces resulta que la estructura que tiene el documento, que es una estructura muy difícil de seguir, dice descripción del campo formativo, descripción de español, de matemáticas, de historia. Luego, propósitos generales de la educación básica, o sea, propósitos de preescolar, primaria y secundaria. Luego, propósitos específicos del nivel educativo. Bueno, ya ahí podría yo decir que empiezo con secundaria, en propósitos. Enfoque pedagógico,
que es una declaración cercana a los principios a los 16 principios que estaban al principio. ¿Sí? Hasta ahí no tengo, más que probablemente lo único nuevo es los propósitos específicos de la secundaria, no del primero de secundaria o del segundo de secundaria, del cual voy a dar el curso. ¿Sí? Luego, descripción de organizadores curriculares, ejes temáticos y temas. Esto es donde quedó la estructura caótica. La idea de organizadores curriculares, a veces llamados ejes temáticos, a veces llamados temas y a veces denominados de otra forma. ¿Por qué les queda caótico? Porque en esta parte a mí me plantean los organizadores curriculares de la secundaria, no los organizadores curriculares del curso de segundo del que yo voy a hacer la programación. Lo que estoy viendo es qué es lo que le están dejando al docente de tarea. Después viene orientaciones didácticas que tampoco son gran quemada de cerebro, en serio, porque es principios pedagógicos traducidos de alguna manera. O sea, en caso de matemáticas, usted busque que los problemas que le coloque de matemáticas estén cercanos a su entorno, usted busque que el estudiante vaya desarrollando un pensamiento matemático, etc. Son generalidades que sabemos, pero que no nos dice el cómo. Luego, sugerencias de evaluación, pero en sugerencias de evaluación, más allá de que hablen de que la evaluación sea formativa, de que la evaluación retroalimente, de que sea una evaluación que sea significativa para el estudiante, de evaluación auténtica, y todas estas cosas que les gustan en este momento, dicen una cosita que es importante. Pero el profesor debe garantizar que todos sus alumnos logren los aprendizajes esperados. Y a mí me parece que es ahí donde cierran la puerta completamente. Porque yo tengo libertad de todo. Ahora no me van a decir que está en la primera unidad o que está en la segunda unidad. Pienso que sí se los van a decir. O sea, pienso que cuando conozcamos los libros de texto sí van a traer esa graduación. La que no hizo la SEP, sí la van a hacer porque la están haciendo con las editoriales. Pero acá no. Acá, la imagen que se quiere propiciar es: usted, profesor, tiene toda la libertad, goza de toda la libertad para organizar su estructura de trabajo. Pero una cosa, no, además haga evaluación formativa, haga alumnos felices, pero además de todo eso, usted tiene que garantizar que logren los aprendizajes esperados. Y después una tabla de articulación que de alguna manera es resultado de las críticas que se hicieron. A mí, ¿qué me llama la atención? Que todos estos elementos, sobre todo los aprendizajes esperados, son los que van a guiar la manera como se le va a construir la prueba planera. Capaz que estoy cometiendo un error y es el INE el que construye la prueba planera, pero como el INE ya ha pasado toda la construcción de pruebas a Ceneval, ya no sé si el INE seguirá construyendo las pruebas o se las irá ya directamente pasando a Ceneval. Cada programa tiene su lógica. No puedo entrar al desarrollo de todos los programas y yo les pido una disculpa por eso. Pero miren, en este caso dice nivel 1, ambientes sociales de aprendizaje. Aquí hablan de ambientes sociales de aprendizaje, en otros hablan de campo formativo. Esto es lengua materna. Estoy tomando nada más el primero, porque vienen aproximadamente 7, en el caso de lengua materna. Dice, actividad comunicativa está subdividido en 4 elementos de la actividad comunicativa, y luego nos dice el aprendizaje esperado por cada año escolar. Sí, o sea, intercambios asociados a propósitos específicos, aprendizaje esperado, intercambio opiniones sobre un servicio comunitario. En el segundo de secundaria, expresa apoyo y solidaridad ante un problema cotidiano. Y en el tercero, conversa sobre hábitos culturales de distintos países. No es solamente lengua materna lo que está trabajando aquí. Los contenidos son también integración de contenidos que provienen de otras disciplinas. Eso es lo que anunciaría, pero el maestro de alguna manera tendría esto como orientación para su trabajo. Me voy a matemáticas, y entonces en matemáticas lo que yo encuentro de lo que yo había de la tabla que yo había descrito al principio es, recuerden que dije propósito,
aprendizajes, tienes de la educación, aprendizajes de la educación básica y luego aprendizajes esperados para la educación secundaria o propósitos para la educación secundaria. Y entonces ya me colocan aquí para matemáticas, estos sí son todos los propósitos que la educación secundaria debe lograr en matemáticas. Utilizar de manera flexible la estimación, cálculo mental escrito, perfeccionar las técnicas de calcular valores, resolver problemas que impliquen uso de ecuaciones, modelar situaciones de variación lineal, etc. Lo podemos leer en el modelo. Sí, o sea. Y después de esto nos presentan los organizadores curriculares. Son los únicos temas que aparecen en todo el plan de estudios. O sea, esto es muy importante decirlo. Es el único momento donde en el plan de estudios aparecen temas, pero no aparecen temas desglosados para el grado escolar, sino aparecen temas para la escuela secundaria. Entonces aquí son 3 tipos de temas: número, álgebra y variación, forma, espacio y medida, análisis de datos, y ahí van apareciendo los elementos que lo contienen o los subtemas que están integrados en él. Sin embargo, con esto, yo, profesor de segundo de secundaria de matemáticas, no puedo programar, no me es suficiente. Entonces, tendría que pasar a un tercer elemento. Disculpen que no se alcance a leer, pero yo lo que busco en esta lámina es decir cómo aquí cambiaron el lenguaje y tengo ejes. No sé si se acuerdan que en español eran no sé qué comunicativos. ¿Sí? O sea, no sé si recuerdan que en español tenían otra denominación. Aquí se llaman ejes, en historia tendrán otro nombre, en geografía tendrán otro nombre. Entonces tenemos un currículo que no logra ni siquiera, bueno, ¿saben? Si me preguntan dónde está la integración curricular aquí, yo les diría los colores. Los colores y las columnas. Ahí tenemos la integración curricular. Pero no es una integración curricular que se haya discutido con los distintos equipos a ver qué es lo que vamos a hacer. Tampoco se puede hacer, los que manejamos planes de estudio, sabemos que no se puede hacer una reforma que implique preescolar, bachillerato de un país en menos de 2 años. Es una cuestión que necesariamente tenía que salir parchada. Entonces, aquí nos plantea ejes, nada más coloqué 2 ejes, no, porque viene toda una lista de ejes, y luego ya viene por temas, y luego ya vienen los aprendizajes esperados. Vean ustedes cómo el temas es un tema tan abierto que tampoco me ayuda a programar. O sea, voy a tomar proporcionalidad. Aparece solamente en primero y segundo de secundaria, en tercero ya no. O sea, si soy profesor de tercero, por lo menos ya no me preocupo de eso. Para otros. Pero dice, calcula valores faltantes en problemas de proporcionalidad directa con constante natural, fracción o decimal, incluye tablas de variación, resuelve problemas de cálculo. Esto ya me puede orientar hacia dónde tengo que orientar la planeación, pero no me es suficiente. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que nos va a servir para poder organizar nuestro trabajo? Es irnos a los aprendizajes esperados. Y entonces sí, la lista de aprendizajes esperados sigue repitiendo. O sea, si ustedes ven, habíamos dicho ejes, habíamos dicho temas. En la lámina anterior, lo que teníamos era dosificación de aprendizajes, que me ayuda un poco, pero en realidad ya es en esta lámina, en esta parte, donde yo voy a tener para segundo de secundaria los aprendizajes esperados señalados uno a uno, de acuerdo a los temas y de acuerdo a los ejes. En este caso, en otros casos no le llamarán temas, le llamarán de otra denominación, y así será la confusión. ¿Qué es lo que estamos observando? Que un profesor, para poder armar su plan de trabajo con los estudiantes, va a tener que ir a esta sección. Y entonces se va a olvidar de todo lo que era
principios pedagógicos, de todo lo que era orientaciones curriculares, etcétera, porque este se va a convertir en el orientador curricular real del trabajo del profesor. De hecho, lo que sabemos en este momento es que lo que están haciendo con las casas editoriales es las casas editoriales interpretar los contenidos que vienen de estos temas, la SEP ver si realmente esos contenidos responden a lo que está esperando y entonces a partir de ahí elaborar el libro de texto. Entonces resulta una cosa como paradójica. Hoy la SEP, en vez de estar discutiendo el modelo educativo con los maestros, los está discutiendo con las editoriales privadas. Es una cosa paradójica en este país, porque es la única manera en que pueda tener un libro de texto que responda a esta lógica, que me parece que lo único que pretendía, o una de las cosas que pretendía, es que no se pareciera en nada a lo que había hecho en las reformas anteriores de Fox y de Calderón para la educación superior, que pareciera como algo nuevo. Ciertamente, que por las críticas que se hicieron en la consulta, recuerdan ustedes que el secretario, la primera vez que presentó en agosto del 16 el modelo, dijo, de Torres Bodet a la fecha, no se ha hecho nada. O sea, los profesores nos pasamos rascando la panza todo el tiempo, y las autoridades supongo que también, porque si no se hizo nada, pues también ellos no hicieron nada. Entonces, ante la crítica de decir, a ver, no es tan cierto que no se haya hecho nada, entonces ya hicieron esta parte al concluir el tema, donde para cada asignatura dicen qué aspectos del currículo permanecen de las propuestas anteriores y qué aspectos se incorporan. Claro, siempre serán mucho más los que se incorporan que los que permanecen. Y esto sí merecería como un trabajo más detallado de ir viendo por especialistas de asignatura hasta dónde está esto realmente logrado. Ahora, esto se quiere hacer pensando un modelo educativo, pensando en un sistema educativo que funciona, que tiene todo. Yo estoy tomando datos oficiales, no estoy tomando datos de algún enemigo del Estado. Pero según estos datos oficiales, casi el 50% de planteles de educación básica y especial carecen de drenaje en este país. El 31% no tienen agua directa, el 11% no tienen energía eléctrica, el 12% no tienen baño. Quizá con escuelas al 100 esto se haya modificado, pero si se modificó nos tendría que decir en qué porcentaje se ha modificado. 2.241 planteles están construidos con materiales precarios, lámina o madera, y 18.000 tienen equipo de cómputo, pero no sirve. Sí. El siguiente dato viene de otro lugar, el Programa de México Conectado. En 2016 se redujo la meta seccional de conectar a Internet 250.000 sitios públicos, escuelas, hospitales, bibliotecas, por lo que solo se conectarán 150.000 si hay presupuesto. El déficit de conectividad es de 65.1 millones de mexicanos. Digo, no viene de un espacio oficial, pero viene de un espacio que hace de este tipo. UNICEF, 4.100.000 menores están fuera del sistema escolar. Y el propio secretario Nuño, 16.000 escuelas dañadas por los hijos de 11.000 con daños menores y 5.000 con daños estructurales. O sea, esta es la realidad de nuestra escuela y de nuestra escuela pública. En esta realidad de nuestra escuela pública, y fíjense que nadie ha hablado de otra realidad que yo pienso que es muy importante, porque hoy piden que los profesores mexicanos podamos competir en competencias, en conocimientos, en habilidades con los profesores de cualquier país del mundo. A mí me parece que como profesional de la educación, la exigencia no es mala. Sin embargo, no analizan cuáles son las condiciones laborales de un profesor mexicano y de un profesor de un país desarrollado. Porque hasta donde yo tengo entendido, los profesores de los países desarrollados
sí hacen planeación, sí hacen material didáctico, sí califican, sí hacen retroalimentación de su trabajo y sí hacen juntas escolares, nada más que todo lo hacen en su horario laboral, diferenciando horario laboral de jornada escolar. Esto es, jornada escolar es el tiempo que yo estoy frente a grupo. Jornada laboral es la que yo tengo que dedicar a mi trabajo. Y eso implica cuántos grupos puedo atender y qué espacios necesito que no sean la cajuela de mi coche o el comedor de mi casa para tener el material de mis estudiantes. Entonces, es muy interesante que mi sindicato se haya preocupado de condiciones laborales. El sindicato nunca ha hecho una mención a qué pasa con las condiciones laborales, ni Secretaría de Educación Pública, ni el INE, que supuestamente está muy preocupado porque los maestros mexicanos no salimos tan satisfactorios o tan idóneos como él esperaría. O sea, es muy significativo que todos los que les preocupa la profesión docente no les preocupe las condiciones laborales de la profesión docente. ¿Cuál es el docente que está esperando el modelo educativo? ¿Cuál es el docente ideal al que debemos aspirar? El que traduce la propuesta curricular de aprendizajes clave y aprendizajes esperados al trabajo cotidiano de los alumnos. O sea, esperan que nosotros tengamos la habilidad de cruzar aprendizajes clave con los esperados. El que trabaja para lograr todos los aprendizajes esperados y logra formar para evaluar si todos los alumnos lo están logrando. El que logra que aprendan a leer y escribir en los 2 primeros años de primaria, y a mí me parece eso interesante, y además de que disfruten la lectura. O sea, el tema de formar alumnos felices es un tema reiterado en todo el modelo. El que logra que los alumnos desarrollen capacidad de argumentar y exponer sus propias ideas. Yo pienso que sí, que cuando en la escuela, en las reformas anteriores, se hizo o se buscó que se trabajara por proyectos, o que se trabajara por problemas, aunque no todos los contenidos del curso se trabajaran por proyectos o por problemas, ayudaban al estudiante a exponer sus ideas y exponer sus argumentos. Pero pienso que todos los que hemos experimentado trabajo por problemas, y yo recuerdo un profesor que me lo decía con mucha claridad, si yo expongo el teorema de Pitágoras en el salón de clases, me lleva 50 minutos. O sea, exponer el teorema de Pitágoras y dar ejercicios, más de 50 minutos, yo ya lo logré. Si yo les pido que trabajen un problema real derivado del teorema de Pitágoras, y no un problema tan complicado, decirles, hay una pared rectangular que mide de largo tanto y de ancho tanto, en metros y centímetros. Ahí voy a colocar una pantalla plana. Voy a la tienda y en la tienda me dicen que tienen de 22 pulgadas, de 28 pulgadas, 32 pulgadas, etc. ¿Qué pantalla necesito para la pared donde es destinado esto? O sea, ahí está un problema donde el teorema de Pitágoras aterriza perfectamente. Nada más que me dicen que eso me lleva por lo menos 5 sesiones de trabajo. Entonces, sí podemos trabajar por problemas. No es que no podamos trabajar por problemas. El problema es que cada problema nos implica trabajar con menos temas o nos implica trabajar con más tiempo. La salida que le hemos encontrado, porque yo creo que es una salida que hemos encontrado los docentes, es decir, que es un poco también lo que el modelo recomienda, trabajen por lo menos 2 proyectos al año. Es un poco la salida que toma. Trabaje por lo menos 2 proyectos al año, que es la única forma donde yo podría decir, enseño a mis estudiantes a que tengan esa capacidad de argumentar y de exponer sus ideas. Logran que aprendan matemáticas, a realizar trabajo intuitivo, encontrar a las matemáticas en su entorno. Esto es, que el estudiante cuando va a la tienda y compra una Coca-Cola, una torta y un dulce, pueda decir, lo que yo estoy haciendo es A más B más C igual a X. Y que pueda entender que está haciendo una operación algebraica en ese acto.
lo cual sería muy interesante que lo lográramos de los estudiantes, pero implicaría otros procesos de construir la matemática. Como me dice un colega de matemáticas, me dice, el problema de las matemáticas en México es que se enseñan como cadáver. Dice, o sea, se enseñan como algo que es solamente para la escuela, cuando se podían enseñar como algo que está en la vida cotidiana. Pero para enseñarlo en la vida cotidiana, tengo también que hacer que muchas cosas de la vida cotidiana permitan hacer esta formulación. Usar las matemáticas para modelar la realidad y disfrutar el aprendizaje de las matemáticas. El tema del disfrute nos aparece en todos lados. Lograr que en el estudio de las ciencias y la historia, los niños desarrollen curiosidad, aprendan a hacerse preguntas, que ya no existan preguntas de escuela única en la escuela. O sea, yo les digo, frente a ese logro de aprendizaje que logré identificar, de que identificarán el papel del partido hegemónico en la consolidación de instituciones nacionales, no van a tener respuesta única. Los estudiantes seguramente darán varias respuestas sobre esto. Pienso que es lo que está buscando. Y que el maestro pueda decir, eso no lo sé, pero lo vamos a investigar. Yo quiero ver al INE, cuando yo le diga al INE, fíjate que parte de mi metodología es decirle a los alumnos, eso no lo sé. Yo quiero ver qué calificación le va a poner esa rúbrica. ¿Cómo va a salir esa rúbrica del maestro que se atreva a decir, fíjate que yo le dije a mis alumnos, eso no lo sé, pero ¿qué te parece si entre los dos lo investigamos? O sea, a mí me parece que tenemos un modelo educativo que no ajusta con el modelo de evaluación que se ha desarrollado en el país. O sea, sencillamente no encajan. Uno va para su lado y otro va para el suyo, ¿no? Modelo docente. En primaria inventaron las UCAS. En todo esto que han hecho, en primaria inventaron unidades de construcción del aprendizaje. Según un testimonio que tengo, uno de los expertos en matemáticas vio que en una escuela primaria un proyecto de matemáticas funcionaba muy bien. Se le ocurrió decirle, incorporémoslo al modelo educativo. Y así lo incorporaron. Y es el único lugar donde aparece el UCAS, que en el fondo es presentar un problema o trabajar con un problema. Lograr que los alumnos realicen 2 proyectos al año. Lograr que los niños adquieran conocimiento de sí y de su relación con los otros. Lograr que en cada asignatura aprendan conocimientos, habilidades y actitudes. Lograr la integración de los aprendizajes. Por ello el currículo propone una trenza. Ojo, este plan de estudios no tiene un espacio de integración. Este plan de estudios carece de un espacio de integración. ¿Se podría abrir un espacio de integración? Sí. O sea, yo no sé si se pueda llegar a lo que aspira el modelo finlandés, un currículum donde las asignaturas tengan menos peso. Pero sí se podía haber ideado un currículum donde hubiera una etapa del plan de estudios en donde el estudiante realizara actividades de integración. Por ejemplo, un mes para integración de los temas que ha visto durante todo el año escolar o durante todo el semestre. Sería factible, sería interesante. El gran problema es que eso significaría haber pensado el currículum de otra manera. De esta manera, el problema de la integración nos lo están rebotando a los maestros y a los alumnos. Y si no hay la integración, es por problemas de nosotros, no de la estructura curricular. Esa es la parte que me preocupa. Algunas reflexiones finales. Esta estructura curricular en su presentación tiene cuadros muy impactantes. O sea, si tuviéramos que calificar los diagramas que hicieron, el que diagramó se lleva un 10. Tenemos que reconocerlo. Ahora, no lograron una estructura homogénea en los programas de estudio. O sea, si nos vamos a lo sustantivo, los programas de estudio no tienen una estructura. Aceptaron que no todo en el plan de estudios es nuevo, eso fue adecuado. Reducen de ahora algunas materias, biología de 6 a 4, para abrir espacios a autonomía curricular. Eso es una vacilada, porque si estoy reduciendo, luego los profesores me van a estar demandando los tiempos de lo que estoy reduciendo. ¿Dónde van a colocar a los docentes de tecnologías?
desaparecen las tecnologías. Los docentes de tecnologías, ¿dónde van a estar colocados? Tengo impresión de que tutorías o autonomía curricular van a ser el espacio donde los coloquen. Pero el tema tutorías merece más respeto. O sea, el tema tutorías merece que se pueda tener realmente una orientación más psicopedagógica hacia las necesidades del alumno. Una estructura curricular donde no hay clara dosificación de contenidos. La dosificación viene en los libros de texto. Y viene en esta perversión que la SEP está haciendo y que tendría que reconocer que finalmente con quien discute la dosificación curricular es con las editoriales, es con los grupos privados. Autonomía curricular, aceptación de la diversidad, pero el docente tiene que ser el garante. Tiene que ser el garante de que los alumnos logren aprendizajes esperados, desarrollen el gusto por la materia. ¿Cuál es un problema? O sea, yo pienso que todos nosotros podemos reconocer en nuestra vida que hay materias que nos gustan y que hay materias que no nos gustan tanto. Pero ahora, si las que no nos gustan tanto no nos gustan, va a ser problema del docente. Y además que sean felices. Si no tuviéramos nada más, pero ¿saben qué palabra no aparece en todo esto? Y también es importante, palabra común. Y la historia de la pedagogía está vinculada a la palabra formación. Porque la palabra formación es la posibilidad de desarrollo del individuo en su entorno social. No del desarrollo del individuo para el mercado del trabajo, sino del desarrollo del individuo en sí mismo, en su capacidad de estar con los otros. Es que esa parte no existe en el modelo curricular, porque yo creo que en México, lamentablemente, la pedagogía y la didáctica han estado fuera de todos esos espacios de discusión. Es un modelo donde cupo todo. O sea, es un modelo con cara al mundo laboral, pero donde por una parte el eficientismo lo jala de un lado, por otra parte el humanismo dice no, también tiene que ser humanista, pero luego tenemos productos en forma de comportamientos logrados, lo cual lo acerca al conductismo, aunque no nos guste, el enfoque de competencias, pero tomamos las estrategias de la escuela activa, tomamos constructivismo. Entonces, si ustedes ven, con el diagrama quise competir con los diagramas del modelo y decir, en este modelo todo está tironeado para todos lados. Pero en este tironeo de todos lados algo se va a privilegiar. Está lejos de las condiciones laborales de los docentes, cuántos alumnos, cuántos hijos para planear, dónde realizar reuniones, de la infraestructura actual de las escuelas, de la cultura escolar. Yo creo que sí tenemos que cambiar también la cultura escolar, que eso no está criticado ahí, pero que sería muy importante. O sea, cómo crear un ambiente pedagógico en la escuela. O sea, no solamente un ambiente pedagógico en el aula, cómo la escuela en sí misma se convierte en un ambiente pedagógico. Cómo promover e impulsar liderazgos académicos, la desvirtuación del consejo técnico. No hemos estudiado, no hemos investigado los consejos técnicos, pero cuando yo oigo a los docentes comentar sobre qué aconteció en el consejo técnico, me dicen, dedicamos un pedacito de tiempo a ver algún problema académico y todo lo demás del tiempo a ver normas, funcionamiento, etc. Hemos desvirtuado el sentido del consejo técnico, que tendría que privilegiar más ese ambiente pedagógico de la escuela. Implantación, no sé hasta dónde es esto en la escuela secundaria, en la escuela primaria viene avanzando mucho, del modelo de observación instantánea, le llama el gobierno mexicano, que es el modelo Stalin que propuso el Banco Mundial, un modelo en que cada 5 minutos se toma una instantánea del trabajo que está haciendo el maestro. Y si 2 alumnos en ese momento, el maestro tiene que decir, oye, a ver qué te está pasando, te noto distraído o lo que fuese, y toca la instantánea en ese momento, yo no estoy trabajando el tema de la clase. Y así se tiene que realizar. Entonces, es un absurdo, porque la relación educativa es una relación muy compleja, y no es una relación que se pueda prever. De la diversidad social y cultural de los alumnos, de los padres de familia y de los medios de comunicación. Y ya como última, las escuelas normales estamos realmente en una situación muy crítica. Y voy a decir por qué
Porque las escuelas normales están, en el caso de la normal superior, está con el plan 99, está con las competencias que el plan 99 fija para la formación de maestros. Pero resulta que el documento Perfil, Parámetros e Indicadores, que cada año cambia la SEP y adecua, no responde al modelo de 99, responde a otra cosa. Y el modelo educativo está pensando en otras habilidades docentes. Entonces, ustedes que están adentro de la normal, ¿a quién le van a hacer caso? ¿Le van a hacer caso a su plan de estudios? ¿Le van a hacer caso al perfil, parámetros e indicadores? ¿Le van a hacer caso al modelo educativo? Porque finalmente ustedes tienen un punto de tensión, que es preparar a los egresados de la normal para el concurso de ingreso docente. Y finalmente, a mí me parece que lo que va a estar dominando en esto es el concurso de ingreso docente, y por eso coloqué al se me va el N, ahí como nosotros viendo ¿de dónde jala las preguntas que va a colocar en ese concurso? A mí me parece que esta lámina podría ser distribuida en todos los cartones de los periódicos. La verdad, para mostrar la tensión que en este momento viven las escuelas normales, por una razón. Llevamos más de 3 años en el sexenio que se ha dicho que se va a presentar el plan de fortalecimiento de las escuelas normales. Hasta este momento, el plan de fortalecimiento de las escuelas normales no existe. Lo que existe es que en agosto del año pasado presentaron el aumento de horas de inglés. Ese no es un plan de fortalecimiento. Y lo que nos prometen en estos días, no sé si ya salió, pero lo que nos prometen en estos días es el documento para ingreso y permanencia. Acaba de salir entonces. Salió el 22 de febrero en el diario oficial. Ok, acaba de salir. Eso tampoco es el documento de fortalecimiento de las escuelas normales. Sí, transmito con claridad la idea. Necesitamos otro tipo de acción. A mí me llama mucho la atención que el año pasado el secretario de Educación dijo: yo no doy autonomía a las escuelas normales porque nunca me la han pedido. Y yo lo que pienso, honestamente, y lo digo con toda responsabilidad intelectual, que las escuelas normales tendrían que tener autonomía curricular. Yo participé en la reforma de la normal preescolar primaria de 2012. Claramente, y se ve siempre que pude a la directora general, imposible pensar un plan de estudio para la diversidad nacional que tiene que atender los maestros y las situaciones y los contextos de cada escuela normal. Hoy les piden a las escuelas normales, porque el modelo habla mucho de eso, de que haya una sinergia con las facultades universitarias. Nada más que si yo hiciera un dibujo de esos, colocaría las escuelas normales encadenadas, con las manos atadas, ya las facultades universitarias con libertad de acción. A ver, ¿qué quiero decir? Quiero dejar claro qué quiero decir. Las facultades universitarias pueden formar su plan de estudio. Tienen que seguir normas, no pueden elaborar el plan de estudios a como se les da la gana. Tienen que seguir normas y hay una instancia que aprueba planes de estudio que formulan. ¿Sí? O sea, yo pienso que tendría que ser una situación bastante parecida de las escuelas normales. Tienen órganos colegiados donde hay personas que participan por derecho y personas que participan por elección. Entonces, si yo pienso que las escuelas normales pueden llegar a transformarse y deben llegar a transformarse, a mí me parece que sí, deben crearles otras condiciones de desarrollo académico. Una última cosa, las facultades universitarias gozan de presupuesto. O sea, gozan de presupuesto para su desarrollo. Entonces, mientras no tengamos esas dos condiciones, me parece que es posible poner a relacionarse dos instituciones que tienen condiciones de funcionamiento y administrativo diferentes. No es el país post-revolucionario, no es el momento de los años 30 donde era importante que el Estado se hiciera cargo de la educación primaria, secundaria y normal.
Yo pienso que hoy estamos en otro momento del país. No estoy pidiendo que las normales se privaticen, eso queda claro. Estoy pidiendo que las normales tengan un trato con instituciones de educación superior. Eso es diferente. ¿Y qué es lo que pasaría con esto? Que las normales empezarían también a competir entre sí. Así como en las facultades universitarias se dice, mira, tal facultad es muy buena en formación pedagógica, o en su formación didáctica, o en su formación filosófica, etc. Así se podría empezar a decir de las escuelas normales, mira, tal normal superior, el tema de didáctica de las matemáticas tiene un nivel que no tienes idea. Y entramos a la normal superior, el tema de enseñanza de la ciencia, bueno, ¿quieres enseñanza de la ciencia? Acércate a los diplomados, y entonces empezaría realmente una competencia académica que sí se requiere en las escuelas normales, pero para eso requiere que el tercero constitucional deje de decir que el Estado es el que impartirá la educación normal, o que en todo caso diga impartirá la educación normal concediendo autonomía curricular para que cada escuela, en el marco de un reglamento que debe existir, porque no estoy diciendo que cada escuela haga lo que se le da la gana. Las facultades universitarias no hacemos lo que nos da la gana. Hacemos los planes de estudio de acuerdo a los reglamentos de planes de estudio que cada universidad tiene y que tienen que estar acordados o articulados con los requisitos de profesiones. Si no los articulamos a profesiones no nos aceptan nuestro plan de estudio. Sí, o sea, sí, tenemos libertad y tenemos regulación simultáneamente. Yo aspiraría para las escuelas normales también. Agradezco mucho su atención. Nos quedan aproximadamente 30 minutos. Les pediría que vamos a hacer una lectura, algunas preguntas, y el resto de preguntas que no se contesten las pasaremos al doctor para que, si lo considera pertinente, les conteste por otra. Son muchísimas. Una pregunta de Arturo Martínez dice: ¿qué docentes serán los encargados de impartir los contenidos del espacio de autonomía curricular? Voy a leer varias y podríamos ir englobando la respuesta. Una constante del modelo es que en términos reales hay una reducción del acceso al conocimiento, como lo escribió el doctor León Olivé. La exclusión del conocimiento es un tipo de violencia intercultural. Es más un comentario que una pregunta. ¿Cómo enfrentamos los docentes el maquillaje de cifras para las autoridades? ¿Cuáles considera que pueden ser los ejes centrales para un cambio educativo? ¿Qué opina de recuperar los hallazgos en neurociencias para hacer apetitivo el aprendizaje? El conocimiento implica curiosidad, interés, sorpresa, investigar, curiosidad. A los profesores de primaria les obligan a un curso en línea de 40 horas sin asesoría o acompañamiento, lo que provoca apatía. ¿Qué hacer? Con el conocimiento, experiencia e investigación que tiene en el ámbito curricular, ¿por qué no participó en la construcción del tan esperado modelo educativo?
¿Qué pasa con la escuela privada dentro de la propuesta del modelo educativo 2016? ¿Cómo articular y vincular la realidad socioeducativa de México en las aulas? ¿Qué nos toca? El titular de la SEP, Otto Granados, dijo que los que no aceptan el nuevo modelo educativo están locos. ¿Qué responde? ¿Cómo debería trabajar el docente en situaciones reales? ¿Dónde se encuentra el sustento, fundamento académico para la reducción de horas en ciencias 1? Para usted, ¿cómo un profesor puede desarrollarse en el aula? Nos están dando un curso virtual autogestivo del nuevo modelo educativo que nos deja con grandes dudas y con la responsabilidad de asumir el trabajo en el aula y los centros de educación básica, y de verdad es maratónico y desesperante poder hacerlo. Bueno, estas son algunas preguntas, algunos comentarios, hay felicitaciones a la exposición. El doctor Ángel te pediría que contestaras. Sí, para el señor secretario pensar es estar loco. No hay problema, no nos sorprende nada. Hay una pregunta de ¿cómo se obtiene la reducción de horas? O sea, cuando estamos trabajando un proyecto curricular, cuando en este proyecto curricular, yo supongo, porque no tengo ningún relato concreto, pero yo supongo que cuando en este proyecto curricular la autoridad educativa dice que tienen que incorporar autonomía curricular y tienen que incorporar esto, entonces, ¿de dónde saco esas horas? Y entonces, ¿de dónde saco esas horas? Viene una decisión relativamente arbitraria, y así lo diría, relativamente arbitraria de decir, ¿dónde puedo quitar? Ustedes me dicen que busque yo el fundamento conceptual, no lo hay. Obviamente no lo hay. Es más, a mí me parece que rompen con la experiencia que los profesores venían desarrollando de trabajar problemas con los estudiantes en el área de ciencias. Rompen con esa experiencia porque a tener un poquito más de horas les da esa posibilidad. Sí he tenido la oportunidad de seguir algunos docentes que trabajan en el área de ciencias, para secundaria, educación pública, y yo veo que se pueden hacer muchas cosas, pero se requiere tiempo. Se requiere tiempo para que los estudiantes logran bastante inventiva. ¿Qué pasa con la educación privada? Si ustedes ven, todo lo que se ha hecho en este sexenio va a regular la educación pública, va a regular el docente de educación pública. Los profesores del sistema de educación privada no tienen ninguna obligación de presentar evaluación de resultados. Ninguna. Sencillamente, ellos tienen un contrato laboral con la institución que los contrata y punto. Entonces, yo creo que aquí hay también una política de exclusión o de maltrato que a mí me llama mucho la atención. Grupos empresariales como Mexicanos Primero, que ahorita están muy asustados porque obviamente en los candidatos a la presidencia de la República el tema reforma 2013 es un tema que está ahí en discusión y es un tema que ha sido cerrazón política del Estado mexicano, porque las otras reformas el Estado ha estado dispuesto a revisarlas. Hoy los analistas dicen esta ley electoral que tenemos es muy mala, hay que revisarla. Pero cuando escuchan de que algún candidato dice, voy a tomar esta posición con la reforma o la voy a revisar, inmediatamente se escandalizan.
Y yo pienso que aquí hay primero un desconocimiento y un maltrato al sector educativo público, real. En México no subsisten muchas normales privadas, pero las normales privadas que subsisten tienen en realidad, ejercen autonomía porque tienen presupuesto para incorporar otras asignaturas que ellos consideran que no están en el plan de estudios oficiales. Y eso lo están haciendo. Nadie se los va a sancionar, y yo digo que qué bueno que lo hagan. Es una forma de ejercer una autonomía que estamos demandando para las comunidades. En esta parte yo sería muy claro, ¿no? Hay algunas otras preguntas, pues fueron demasiadas y entonces se me van perdiendo el hilo. ¿Cómo debería trabajar un docente? Yo pienso que nuestra responsabilidad docente tiene que ser con nuestros alumnos y tiene que ser con nuestra profesión. O sea, a mí me gusta mucho una frase de Freinet. Cuando Freinet habla de por qué dejó la clase enciclopédica y por qué empezó a trabajar otras estrategias de enseñanza, él utiliza una expresión que a mí me pega mucho. Dice, porque tenía que honrar la profesión que adopté. O sea, la idea de honrar la profesión. Yo veía que mis alumnos se aburrían, no utiliza la palabra aburría, pero sería el equivalente. Yo veía que mis alumnos se aburrían y me vi obligado a modificar mi forma de trabajo para honrar mi profesión. Entonces, yo pienso que los docentes, no sé, yo soy muy creditiano en eso, yo pienso que nunca hemos leído a Freinet en la estructura del pensamiento freinetiano. Nos hemos quedado en las hojas, la clase paseo, el texto escolar, etc. Nos hemos quedado en las hojas y no en la estructura del pensamiento freinetiano. Y la estructura del pensamiento freinetiano, porque lo completo con otra cuestión, cuando él dice, yo no llamé a mis técnicas método, como la señora Montessori, porque el método es algo que se debe seguir. Llamé técnicas porque yo les digo a los maestros, con estas técnicas yo tengo estos logros con los alumnos. Exploren unas técnicas y díganos qué logros obtienen ustedes con las que exploren. O sea, Freinet está invitando a experimentar, no a seguir. Yo creo que esa es la gran diferencia. Entonces, si me preguntan qué hacer como docente, yo diría, en primer lugar, ser coherente con lo que asumí al decir, quiero ser profesor, asumo ser profesor y asumo esta profesión. Que tengo que cuidar porque me van a juzgar por aprendizajes esperados, entonces ya ahí veré cómo dosifico A y B, pero sin renunciar a A. Esa sería la cuestión. Ahora, la verdad es, dicen, para hacer apetitivo el aprendizaje se había que recurrir a la neurociencia. No, yo creo que lo que hay que recurrir es a la didáctica. O sea, México es uno de los países de Latinoamérica que más lejano ha tenido el estudio de la didáctica. Si ustedes quieren encontrar buenos libros de didáctica, los encuentran en el pensamiento francófono, en el pensamiento italiano, en el pensamiento español, en el pensamiento argentino. O sea, es increíble la potencia intelectual que tenemos en el país y la incapacidad de traducirlas a situaciones didácticas o a expresiones didácticas. Tengo un colega de matemáticas que cada rato me dice, es que las matemáticas se enseñan como cadáver. Es que yo a mis alumnos lo que les tengo que enseñar es a construir conjeturas, no a resolver problemas, a construir conjeturas, a armar la conjetura. De repente me dice, yo ya no planeo mis clases. Yo pedagogo, cuate diciéndome, yo ya no planeo mis clases. ¿Qué me quieres decir? Y me dice, no, es que mira, cuando les tengo que enseñar un problema algebraico, si yo estudio el problema algebraico, yo llego y lo resuelvo en el pizarrón. Ahora les digo a los estudiantes, tenemos que trabajar este tema, busquen en el libro un problema y el que encuentre el problema lo dice en voz alta. Y entonces, tenemos el problema y yo me siento al lado de los alumnos y ahora ¿cómo lo resolvemos? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dice, busco que el problema también sea nuevo para mí, porque yo tengo que enseñar a los alumnos que resolver un problema es armar una estrategia de resolución, no aplicar una estrategia de resolución. Eso es lo que yo quiero que aprendan mis alumnos.
Entonces, este maestro probablemente no calificaría en su planeación argumentada. Invento del INE también, porque ningún libro de didáctica hasta 2015 hablaba de planeación argumentada en este país. Hablábamos de una planeación didáctica, de construir secuencias didácticas, de construir situaciones didácticas, etc. Nos han inventado cosas que nos desprofesionalizan en el sentido que utiliza este curso. Y, bueno, por otra parte, si voy a presentar mi examen, mi examen que llaman de evaluación de desempeño, no tengo otra alternativa más que hacerlo por los términos que yo lo quiero. Pero reconocer que ese no es mi forma de trabajar. ¿Cuál es la ventaja de ser docente? Que conservamos bastante autonomía en el aula. Y conservando bastante autonomía en el aula es donde tenemos que recuperar al máximo nuestro potencial. Ojalá, así como yo no logro que mi colega escriba por qué las matemáticas se enseñan como cadáver y cómo hay que trabajar para que el estudiante construya conjeturas, podría ser un artículo de 10 paginitas perfectamente difundible. Ojalá los profesores nos empecemos a proponer en este sentido freudiano del concepto, que una vez que yo encuentro que una técnica me funciona con los estudiantes, poder escribir, poder relatar, mire, hice esta técnica, trabajé con este problema. El INE medio empieza a entender esto, aunque no he visto la página, pero ya está pidiéndole a algunos docentes actividades destacadas en la docencia, creo que les llama, para subirlas a su propia página. O sea, yo pienso que está bien que el INE lo haga, pero ojalá también lo hiciéramos desde las escuelas normales. ¿Por qué? Porque es una tarea de las escuelas normales empezar a difundir estas experiencias exitosas del trabajo con los estudiantes. Ya no sé qué otra cosa podría estar ahorita. ¿Por qué no participé? Porque no me invitaron. O sea, yo pienso que es muy claro. O sea, igual, ¿por qué no participo en las mesas del INE? Me gustaría decir, no sé si ustedes vieron la mesa del normal que fue hace como 3 semanas. A mí me pareció un gran desastre esa mesa. De gentes que nunca conocen la normal, que no saben qué es la normal, que es muy fácil criticar a la normal, pero que no entienden los problemas básicos por los que atraviesa la situación normal en este país. Me parece que esta gráfica es mucho más clara que todo lo que el INE hizo. Porque yo lo que les decía a los colegas del INE es, ustedes podrán hacer todos sus cuadros estadísticos, estos de correlación de variables, etcétera, donde colocan a la REMSAMEN junto con la Nacional de Maestros, y en una dicen tiene 16 licenciaturas y en otra dicen tiene una licenciatura. No entienden la historia de la Nacional de Maestros, no entienden la historia de la REMSAMEN. Entonces, no pueden con un modelo estadístico resolver problemas que son de otra índole. Ese es un poco mi preocupación en este sentido. Pues vamos a cerrar doctor. A nombre de la Escuela Normal Superior de México, se otorga la presente constancia al doctor Ángel Díaz Barriga por dictar la conferencia magistral del proyecto curricular para secundaria en el modelo educativo, una experiencia de una política cultural, en el foro de análisis del nuevo modelo educativo de los planes y programas de estudio para la educación básica. Firmar, director de esta escuela. Muchísimas gracias.